Recordemos que el escritor Juan declaró el propósito que él tuvo en mente al escribir el Evangelio de Juan. Para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengan vida eterna. No perdamos de vista ese propósito. A medida que vamos leyendo y analizando estas 7 señales que Juan está compartiendo, los 7 milagros que registra en el Evangelio de Juan. Ya les expliqué que también al final del Evangelio de Juan, él dice que Jesús hizo muchos milagros, tantos que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo. Ahí usa una hipérbole para decir, no todo lo que está escrito sobre lo que hizo Jesús es lo que en realidad todo lo que él hizo. Esa es la idea. Entramos entonces al milagro número 6, a la 6ª señal. Ciego para la gloria de Dios. Un poquito del contexto de este capítulo 9 para que podamos comprender o tener un panorama más amplio y asimismo apreciar este hecho. En el capítulo 8, al final de ese capítulo, Jesús tuvo que salir del templo en Jerusalén porque los judíos habían recogido piedras para apedrearlo. Y la razón la declara en los versículos 58 y 59 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan 8, 58 y 59. Jesús sale cuando ve que iban a apedrearlo, no porque él tuviese miedo a la muerte, sino porque aún no era su hora. Y él se esconde y de una manera extraordinaria y sobrenatural pasa por en medio de la multitud sin que ellos lo reconozcan y sale del templo. Él sale huyendo. Sin embargo, se detiene en una de las puertas del templo para realizar esta 6ª señal. Nunca está el Señor tan ocupado como para no atender a alguien que esté en necesidad. Dice la Escritura entonces que el Señor se detuvo cuando vio a este hombre que estaba pidiendo limosnas. Notamos entonces la compasión que mueve a nuestro Maestro, y lo hemos repetido en los mensajes anteriores, de cómo el Señor es compasivo y misericordioso. Entonces, en el capítulo 9 de Juan, versículo 1, dice así:
al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Notamos entonces que los discípulos se hacen eco de una enseñanza de los rabinos o de los maestros religiosos, o también de la opinión popular que decía y afirmaba que toda enfermedad, toda tragedia y toda calamidad que alguna persona sufriera era consecuencia de un pecado. Por eso entonces preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Karma con K es la palabra que emplean en la India para explicar, según ellos, en su contexto o concepción religiosa, que toda persona experimenta el karma. Y el karma es la sucesión de causa y efecto en la vida de una persona. Es decir, si tus actos son malos, perversos, los frutos o consecuencias en tu vida, no solo en el futuro, sino en la otra vida cuando tú reencarnes, porque ellos enseñan que una persona reencarna y en una sucesión interminable de reencarnación, y de acuerdo a cómo haya sido en tu comportamiento en tu vida anterior, así mismo es como naces en la siguiente vida. Por supuesto que la Biblia no enseña lo de la reencarnación. Eso no es una enseñanza bíblica. Dice que morimos una sola vez. Punto. Pero sí, la Biblia habla de que el pecado trae consecuencias. De eso no lo podemos negar. Pero el concepto de lo que es justicia divina es lo que está equivocado allí con esta enseñanza o esta creencia de los judíos y la pregunta que hacen los discípulos: justicia divina. No podemos perder de vista cuál es el objetivo de este milagro que estamos tratando de entender, la sexta señal, y voy a tratar de no extenderme en este punto, en este versículo 2 de Juan 9, la pregunta que hacen los discípulos, pero también es importante hacer una aclaración. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Estamos diciendo entonces que los judíos tienen esta creencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Job, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, todo lo que le ocurren, todas las tragedias y las calamidades, cómo mueren los hijos, cómo pierden las cosechas, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan que llegaron 3 amigos desde muy lejos para consolar a Job? Y los primeros días se quedan en silencio, no profieren palabra alguna, pero luego ellos empiezan a decirle a Job que lo que le ha ocurrido es por algún pecado en la vida de él. ¿Recuerdan? Y luego Job defiende su integridad y él trata de explicar que no, que nada, él siente que no ha hecho nada malo en su vida. Recuerden entonces
No todo, no todas las enfermedades que nosotros padecemos, no todas las tragedias son consecuencia de algún pecado. El mismo Señor Jesús lo dice en el versículo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, tajantemente el Señor dice que este ciego de nacimiento no está en esa condición por algún pecado de él o de sus padres, porque también es importante aclararles que enfermedades congénitas, es decir, ya nacen, ¿verdad?, con algunas deformaciones, los bebés, los niños. ¿Qué explicación daban los rabinos para esa condición? Entonces hasta se atrevían a decir que el bebé, estando en el vientre de su madre, podría haber pecado. Hasta ese extremo llegaban ellos tratando de explicar. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Dice, no es que haya pecado este ni sus padres. Ahora, lean conmigo, por favor, a ver si podemos encontrar Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Versículo 2. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, nos está afirmando la palabra de Dios que no es cierto de que los hijos sufren por el pecado del padre, y que habla entonces de la responsabilidad del individuo. Esto nos lleva a otro punto, que es el tema de las maldiciones, o de la maldición que pueda sufrir una familia. Probablemente la gente en la época de Jesús malinterpretaron lo que dice Éxodo capítulo 20. Lean conmigo, por favor. Éxodo 20. El versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten esto. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto plantea una pregunta, este versículo. Está hablando allí entonces de que el pecado de mi tatarabuelo lo estoy sufriendo yo.
¿está hablando este versículo a modo personal o está hablando de la colectividad? Es decir, hábitos y costumbres pecaminosas, estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, es pasado de una generación a otra, y algunas veces situaciones que se vivieron en la familia o en la sociedad es difícil de cambiar. Este fue un tema con el que yo estuve lidiando por mucho tiempo, hace muchos años, pensando en la forma en cómo vivieron mis abuelos, por el lado de mi madre, que es con quien me relacioné, y de qué manera nació y se crió, y cómo fueron los hogares de la abuela de mi mamá, su propia mamá, y ahora todos los hermanos de mi mamá. En una familia y en una sociedad donde los valores morales, donde los principios son débiles y no están en el fundamento, no están sólidos estos hogares, se repite ese ciclo de conducta en la siguiente generación. Y es difícil de cambiar el ciclo y cortar esa forma de vida de los antepasados. En una sociedad que no tiene valores, por ejemplo, hablamos de la sociedad panameña. ¿Saben ustedes que una de las cualidades negativas de este pueblo es ser descortés? No hay amabilidad, no hay cortesía en el trato, usted lo nota. ¿Y por qué es este pueblo descortés? ¿Por qué no existe ese trato cortés cuando llegas a un establecimiento, a un local? Piensa en los viejos, piensa en los abuelos, cómo es la conducta de ellos. Si ellos no son corteses, ni amables, ni afables, ¿qué es lo que van a transmitir? Y esa conducta se pasa a la siguiente generación, y cambiar ese chip, esa conducta, esa forma es muy difícil porque está integrada en el carácter. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero dejar claro, el pecado de mis abuelos es pecado de ellos. Ellos son responsables delante de Dios. Yo no estoy llevando el pecado de mis abuelos. Soy responsable de mis propias acciones. Pero definitivamente que si mis abuelos vivieron sin principios y a sus hijos los criaron sin principios, sin moral, sin una conducta correcta, sus hijos llevan ese tipo de conducta y se está transmitiendo ese estilo de vida a su siguiente generación. Volviendo al texto que tenemos aquí en Juan capítulo 9, hicieron la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no, ni él ni sus padres. No existe tal cosa. Pero él es ciego para la gloria de Dios. Y es difícil entender esto, ¿verdad?
Pero es lo que dice el Señor Jesús. Decía un canto, no es muy viejo, un corito que escuchaba en el radio, por ahí en alguna emisora evangélica, donde habla de que yo te alabo con mis manos, y si no tengo manos te alabo con mis pies, y si no tengo pies te alabo con el alma. Noten eso. Cualquiera que sea mi situación, yo te alabo, Señor. Yo te glorifico. Cualquiera que sea mi situación. Por eso Pablo dijo, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cualquiera que sea nuestra situación. Y él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, como para tener escasez o como para tener abundancia. Cualquiera que sea mi situación, si estoy lleno de salud o si estoy muy enfermo, todo debe glorificar a Dios. Ahora, dicen estudiosos del mundo de la Biblia que una de las causas de la ceguera de nacimiento, como es el caso este que tenemos aquí, era la gonorrea. Esta enfermedad venérea, enfermedad de transmisión sexual, que no había la cura, no había manera de tratar, y la madre contagiada con esta enfermedad en el embarazo afectaba a la criatura y nacían ciegos. Fíjense, la ceguera entonces, en este caso, era el resultado de una enfermedad. Nosotros sabemos que padres alcohólicos, madres alcohólicas, transmiten esa adicción a sus hijos. Y esa es la respuesta por qué hay muchos jóvenes que a temprana edad tienen esa sed por licor o por droga. Es una herencia. Lamentablemente, es una situación que se vive en el mundo. Sin embargo, el Señor nos enseña que no todas las tragedias y no todas las enfermedades ocurren como consecuencia de algún pecado personal. Las enfermedades y sufrimientos en esta vida son consecuencia del primer pecado, el pecado de Adán. Enfermedades, deformidades y la muerte han dominado la vida del ser humano desde la caída en pecado de Adán. Y desde que nacemos, todos estamos en el proceso de morir. Y esta respiración que tenemos en este instante está acercándonos un paso a la muerte. Todos estamos infectados y afectados por la corrupción del pecado. Y la enfermedad física, es algo familiar al ser humano. Y la ceguera la vemos en el Antiguo Testamento y la vemos en el Nuevo Testamento. Es una realidad común. En el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, en los libros de historia, en los profetas, se menciona la ceguera. Inclusive, la ley de Moisés da un mandamiento para cómo tratar a los invidentes. Y la ley castigaba a aquellos que, por burlarse de un invidente, le ponía alguna piedra o algún obstáculo. Ahí está en la ley de Moisés.
El ciego estaba sentado en una de las puertas del templo. El pasaje bíblico de Juan 9 no lo dice, pero lo suponemos. Estaba sentado pidiendo limosna. Y para que podamos apreciar completamente este milagro, tenemos que estudiar un poquito de neurología. Fíjense, Jesús sana a este ciego de nacimiento. No podemos explicar lo inexplicable, porque la sanidad de este ciego de nacimiento no tiene explicación psicológica ni física. No hay explicación a una obra milagrosa. Sin embargo, nos puede ayudar a apreciar el milagro conociendo un poco de lo que nos enseña la neurología. Se dice que en la semana 26 de embarazo, los ojos de los bebés ya están formados. Los bebés al nacer ven, pero no ven completamente. Ellos ven relativamente bien todo lo que esté a una distancia de entre 20.3 o 30.5 centímetros. En los primeros 8 meses, el bebé desarrolla completamente la visión. Pero aquí entra una palabrita que es nueva para mí. Sinaptogénesis. Sinaptogénesis es el proceso de interconexión entre las neuronas y el sistema nervioso central. Los expertos dicen que en los primeros 2 años de vida de los bebés se da ese proceso que es como una ventana. Es como cuando el cerebro está programando todas las funciones. Encendemos, por ejemplo, un aparato electrónico, un celular, una computadora, y dice bajando, y toma su tiempo, ¿verdad?, para que los programas estén instalados y todo esté funcionando. Bueno, la sinaptogénesis es una ventana, es en el tiempo de vida, los 2 primeros años, cuando las neuronas se están comunicando con el sistema nervioso central. Y dicen los expertos que si a un bebé desde que nace se le pone un parche tapando completamente un ojo por 2 años, cuando se le quita ese parche, ese bebé no va a ver por el resto de su vida. Aunque no exista ninguna deformación en ese ojo, simplemente se perdió la sinaptogénesis, ese proceso de intercomunicación de las neuronas con el sistema nervioso central. Qué interesante. Ahora, después de todo, ¿de qué nos sirve hablar de eso? Bueno, esta información nos da un panorama completo del milagro de sanidad de este ciego de nacimiento. Leamos de nuevo, por favor, en Juan capítulo 9. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Noten esto. El milagro de sanidad de este ciego no consistió simplemente en corregir un
quitar o remover una catarata, ni tampoco un astigmatismo. Fue conectar todos los alambres, toda la fibra óptica, conectarlo con el cerebro en un abrir y cerrar de ojos. El milagro de sanidad de este ciego. Recuerden que era ciego de nacimiento. No es que él tenía una enfermedad psicosomática, no es que él creía que no veía. Él no veía porque había nacido ciego. Era imposible para la ciencia que este hombre recuperara la vista o que tuviera vista. Dicen los expertos que a partir de los 6 meses de edad, los bebés comienzan a almacenar imágenes en el cerebro para luego relacionarlas con conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el puente de las Américas, decimos puente de las Américas, ya en nuestro cerebro hay una imagen, la relacionamos. Así sucesivamente con el otro vocabulario que tengamos. Pero ¿qué ocurre con el ciego de nacimiento? Nunca ha visto nada, no tiene imágenes almacenadas en su cerebro. Este hombre nació ciego. No tiene imágenes mentales que encajen con las palabras. Y esto es clara la analogía, la comparación. La ceguera física representa la ceguera espiritual que todos sufrimos a causa del pecado. El ciego no toma la iniciativa de buscar a Jesús. Es Jesús quien se detiene y le habla y hace el milagro de curación. Ahí tenemos una lección de lo que es la gracia de Dios. Nosotros como pecadores no buscamos a Dios. Es Dios quien ha venido en la persona de Jesucristo. Es Dios quien se acerca. No es el hombre que estuvo buscando y que finalmente encuentra a Dios. Es Dios quien viene a buscar al hombre. Eso se llama gracia de Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. No hay quien entienda. En los versículos 1 y 2 de Juan 9 hay tinieblas. Por un lado están las tinieblas de este ciego de nacimiento. Él no ve absolutamente. Pero por otro lado están las tinieblas de ignorancia, del error. Los discípulos le preguntan quién ha pecado, este o sus padres. Ellos asumen, ellos aceptan como un hecho y están equivocados de que todos los sufrimientos que padecemos y todas las enfermedades son por causa de algún pecado personal. Eso se llama ceguera espiritual. Sin embargo, desde el versículo 3 al 8, hay luz. Luz que proviene de la enseñanza del maestro. El maestro aclara y responde a esa pregunta y arroja luz, enseñando la verdad de Dios. No es que haya pecado ni sus padres, sino que ha nacido ciego para que se manifiesten las obras de Dios en él. Luz en la mente y en el corazón de la verdad de Dios que sale de los labios del maestro, y luego arroja luz en los ojos de este ciego, sanándolo
de su ceguera de nacimiento. Ahora, Jesús escupe en tierra, hace lodo con su saliva y le unta en los ojos. ¿Por qué hizo eso el maestro? ¿No pudo simplemente haber pronunciado la palabra? ¿O haberlo tocado en los ojos? ¿Por qué hizo eso el maestro? De hacer lodo con la saliva y de untarle. Y de decirle, ve al estanque de Siloé y lávate. Bueno, podríamos encontrar algunas explicaciones de personas bien intencionadas que tratan de aclarar el asunto, pero algunas son risibles, no vienen al caso. Yo simplemente puedo decirles, yo no sé por qué el maestro hizo lodo con saliva y le untó y lo envió a lavarse. Pero puedo entender que está en el proceso no solo de darle sanidad física, sino sanidad espiritual. Y está en el proceso de enseñar no solo al ciego de nacimiento, sino a sus discípulos y a toda la gente que es testigo de este milagro, de darles la salvación y la enseñanza de la verdad. Por ejemplo, en los cuadros y dibujos que vemos de este milagro, usted busca ilustraciones. Jesús sana al ciego de nacimiento y usted puede ver que a la distancia está el ciego sentado y se ve una piscina o un estanque. Pues según la historia y según los datos arqueológicos, el estanque de Siloé no estaba en la superficie, sino que había unas escaleras por la cual tenían que bajar las personas para llegar al estanque de Siloé. El estanque de Siloé fue el resultado de la canalización de un río que quedaba en las afueras, el río Gijón, que quedaba afuera de las murallas de Jerusalén, y que en el Antiguo Testamento un rey de Judá hizo un túnel para traer agua, para tener provisión de agua, para cuando fuesen rodeados y hubiese un sitio militar de sus enemigos. Así que él trajo del arroyo de Gijón, de manera subterránea, trajo el agua y se creó el estanque de Siloé en la parte interna de la ciudad. Pero ellos bajaban y todavía han descubierto lo que ellos llaman el estanque de Siloé hoy en día, y hay unas escaleras interminables en un pasillo angosto donde descienden las personas para ir a ver el estanque de Siloé. Y el estanque de Siloé, dice Juan 9, la palabra Siloé significa enviado. Los especialistas explican que el nombre pudo haber sido de que el agua viene de afuera y es enviada por este túnel a este estanque. Pero también es clara la analogía, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? El enviado de Dios, el Salvador del mundo, el que en Isaías 42 lo presenta como el siervo sufriente de Jehová, el cual sanaría todas nuestras enfermedades. Entonces allí está el enviado de Dios, enviando al ciego de nacimiento a lavarse en el estanque de Siloé. Pero también recuerden, el ciego de nacimiento está en el proceso de experimentar la presencia de Cristo y la salvación que Cristo da, y por lo tanto él hace un acto de obediencia y de fe. Fe y obediencia. Jesús hace lodo con la saliva, le unta en los ojos y le dice: ve a lavarte.
El ciego de nacimiento obedece en un acto de fe. Se lava y regresa viendo. Y luego la gente entonces empiezan a decir, ¿este no era el ciego? Se parece a él. Decían otros, se parece. Otros, y él mismo decía, no, yo soy. ¿Y cómo es que ahora ves? Y se corrió la voz y los judíos fanáticos lo interrogan y le dicen, ¿cómo fue que te sanó? Y él explica todo el capítulo 9. Es interesante esta sexta señal porque como hemos venido estudiando los 7 milagros del Evangelio de Juan, hemos notado que algunos de estos milagros son descritos en un par de versículos. Pero este milagro, la sexta señal, está narrada en todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Es interesante. Todo el capítulo 9. Cuando Dios hace una obra transformadora en nuestras vidas, la gente no lo quiere creer. Pero Dios sigue cambiando vidas. Dios sigue actuando entre nosotros. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser, dice ese coro que cantamos. Pero ya no soy lo que era antes, Señor. Sin embargo, Pablo dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. Todavía el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Si le permitimos y permitimos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios sigan moldeando nuestro carácter, transformándonos a la imagen de Jesucristo. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. El ciego entonces fue enviado por el enviado de Dios para dar vista espiritual a los hombres, por Jesús de Nazaret. Aquí tenemos entonces una gran enseñanza. Este mundo que dice que ve, está ciego. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para que veamos.